mientras comparte, solo una aclaración. El primer control y este segundo control, ambas notas se suman y se dividen en dos, ¿verdad? Sí. Ah, Sí, ya, así es. buenísimo. Gracias. Muy bien, a ver, vamos, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Bien, compañeros, a ver, vamos a hablar respecto de un concepto que para Greimas ha sido quizás uno de los puntos más ocultos y que ha tratado de sostener, visibilizándolo, su funcionamiento a partir de la relación que tiene respecto a otro tipo de mensajes, códigos en el relato, ¿no? Aquí dice los componentes semánticos del sentido. Si acá, sobre todo en semántica estructural, un libro que él escribió, describe la metodología del análisis, sobre todo de la historia, del relato y la narración. Y si es que podemos hacer una diferencia en este momento sobre relato y narración, es lo siguiente. El relato, ¿sí?, es la construcción de las urdimbres, dice, ¿no?, o de los textos. Es un conjunto de textos que tienen y abrigan, sobre todo, el sentido, es decir, el significado de lo que se quiere decir. Por lo tanto, estudia todo el espacio de la semántica, es decir, el relato, ¿sí? Y por otro lado, la historia, ¿qué vendría a ser? La historia va a ser el cúmulo de los acontecimientos y los acontecimientos que se gestan sobre todo como sentido, ¿sí?, como una condición de sentido. Hay acontecimientos que carecen de sentido, y el sentido, ¿cómo lo estamos entendiendo? Como el significado que involucra, sobre todo, todos los movimientos pueden ser de los acontecimientos que hace el hombre, la naturaleza, los animales, el contexto, etcétera, ¿no? Y la referencia va a ser sobre todo entre narración, ¿sí? La narración, para Greimas, dice, es la estructura profunda. ¿Qué quiere decir respecto a un cuento, a un cúmulo de acontecimientos entre historia, relato y narración? ¿Cierto? La narración es la estructura profunda del relato, diría así, ¿no? Entonces, en ese propósito, aquí tenemos, ¿ya?, dentro de este mapita, diríamos lo siguiente: componentes semánticos. Al hablar de la semántica, estamos hablando del significado de las palabras, ¿ya? En la estructura profunda del relato, Greimas identifica la sintaxis fundamental, dice, ¿no?, que son unas operaciones lógicas que ponen en relación los elementos semánticos. Dicho de otro modo, a ver, no quiero trabajar sobre qué dice el texto, quiero trabajar sobre qué quiso decir el texto en ese enunciado, ¿sí? ¿Qué habría querido decir el texto con esto? ¿Sí? Y por tanto, al texto lo vamos a denominar como relato. Hay relatos superficiales, superfluos, pero hay relatos profundos. A ese relato profundo lo llamamos nosotros narración, una operación profunda, ¿ya? Hay dos operaciones fundamentales o, digamos, transformaciones, ¿ya? Uno es la negación y otro es la aserción. La aserción, ¿qué es? La negación, ¿qué es?
La aserción es la afirmación de dos términos, ¿cierto? Y la negación es la contradicción lógica. Aquí tenemos vivo, aquí no vivo, ¿ya? Por lo tanto, vamos a entrar ya en el espacio de la lógica. Entiéndase lo siguiente: la sintaxis fundamental, al decir fundamental estamos por la estructura profunda del relato, ¿no? La sintaxis fundamental articula la estructura elemental de la significación. Es el aporte lógico relacional en la construcción del sentido, ¿ya? Dicho todo ello, vamos a ir al cuadrado de Boecio. Este es el primer cuadrado de Boecio. Si en lógica y en filosofía han podido apreciar esto, a ver, desde lógica simbólica, lógica matemática, por ejemplo, Carranza Siles, en su librito Lógica Formal y Lógica Dialéctica, ¿cierto?, empieza a plantear esto. Este es el cuadrito de Boecio. Boecio era un pensador griego hace mucho tiempo, le ha dado ideas a Aristóteles y, ¿no es cierto?, desde ese pensamiento aristotélico, ya, planteamos lo siguiente, dice: en un cuadro de oposiciones, en un cuadro semiótico, siempre se entiende la oposición. Hay mujer en tanto el significado, ¿no es cierto?, se oponga al significado de varón o hombre, ¿sí? Si no hubiera hombre, no habría sentido denominar a la mujer como tal. O lo contrario, o viceversa, ¿verdad? Por lo tanto, necesitamos distinguir mediante el criterio de los valores. ¿Cuál es el valor, compañeros? El valor en la semiótica va a ser la diferencia. En cambio, en la economía, el valor es la cantidad. ¿Sí? No estamos por el valor de la economía, estamos por el valor, sobre todo, del sentido, ¿ya? Y por lo tanto, blanco se opone ¿a qué? A negro, ¿verdad? Esta primera relación son de contrarios, ¿sí? ¿Qué dicen contrarios? Todo me contradices, ¿sí? Hay personas, ¿no?, contrarios ahí, ¿sí? No aceptan nada, ¿sí? Todo lo contrario más bien es, ¿no?, a eso. Blanco se opone a negro. Sin embargo, en esta primera relación vamos a encontrar contradicciones. Hay relaciones de contradicción, dice, ¿cierto?, el cuadrado de Boecio. Dice, ante el blanco, ¿cuál es su contradicción? El no blanco. Ante el negro va a ser el no negro, ¿sí? Su contradicción. Y en algunas noticias, el reportero o el periodista o presentador, o el reportero, lo llamemos, o la reportera, está reportando un hecho y dice lo siguiente sin darse cuenta: ante la no respuesta del dirigente, qué sé yo, de la Central Obrera Boliviana, ¿cierto?, se han declarado en huelga de hambre. Pero no ha dicho una afirmación, tampoco ha dicho una negación, sino una contradicción. Ese término es contradictorio. Ante la no aceptación, ante la no, digamos, qué sé yo, forma de, digamos, de decir, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hablamos en contradicción sin darnos cuenta y pensamos que es, ¿cierto?, negación, cuando en realidad no es negación, sino es contradicción. Y entre blanco y no negro, medio amiguitos, hay implicación. El blanco y el no negro, ¿cierto?, se implican. Entre negro y no blanco también se implican. Es decir, hay afinidad, diríamos. Y entre no negro y no blanco hay subcontrarios. Y los subcontrarios, ¿qué es? Puede ser y no puede ser. Aquí entra, según Greimas,
el mundo de las intenciones. Te quiero, mamita. Después le dice, no la quiero, le odio. Doble discurso, ambivalencia. Quiero comer, pero en el fondo no me gusta. ¿Sí? Aquí está la traición. En el mundo los sentimientos van a entrar con Greimas poderosamente, diríamos, va a empezar a transformar este cuadro semiótico para hablar de la verdad y de la realidad. ¿Sí? Los componentes figurativos. ¿Qué es una figura, compañeros? Una figura va a ser una construcción de sentido, ¿cierto? En el tema, podemos decir, en el ámbito de las relaciones, podrían ser visuales, de audición, de diálogo, etcétera, ¿no? Lo figurativo tiene mucho que ver, vamos, con las formas de la semejanza, ¿sí? De las cosas semejantes, de los signos semejantes. Figura, por eso llamamos, no sé, a un dibujito, es una figura. Y lo figurativo no solo se emplaza en ello, también en la forma de hablar, es una figura también. Y se vuelve complejo cuando figura y forma, ¿cierto? La forma figura y la figuración se vuelve complejo, porque es así como lo empiezan a complejizar nuestros amigos semiólogos, ¿no? Dice, para Greimas la figura central en un texto, dicen, ¿cierto? En un escrito, es la categoría actante. ¿Y qué es la categoría actante? Que alrededor de ello giran todos los aspectos del relato. Ahora sí, ¿qué es el actante, compañeros? Había una pregunta ahí, ¿sí? ¿Qué es el actante? ¿Será lo mismo que actor? En un cuentito, ¿cierto? El cuento para nosotros es un guión, ¿sí? Aunque de manera implícita, ¿cierto? Nos refleja todo ello. De manera explícita se llama libreto. El libreto dice, ¿no es cierto? María, punto y guión, con una mirada, digamos, ¿no? Sonriente, alegre, le dice, ahí escribimos, ¿no es cierto? Entre signos de admiración. Hola, mi estimado amigo, ¿cómo te encuentras? Eso es que se procede en un libreto, ¿verdad? Y sin embargo, ¿cierto? A eso lo vamos a denominar como la categoría que, ¿cierto?, está jugando el mundo de no diré del sujeto que transforma, sino del sujeto que permanece, ¿sí? En este enunciado, Pedro tiene una enfermedad, ¿cierto?, muy rara, digo. ¿Quién es el actante? En este caso sería Pedro, licenciado. ¿No será el actor? Ya me ha hecho confundir, licenciado. La enfermedad, ¿qué vendría a ser? ¿Sería el oponente, tal vez, licenciado? ¿El objetivo? ¿De qué se está hablando? Pedro tiene una Del actante. Claro, pero ¿de qué se está hablando? De la enfermedad. Y la enfermedad, ¿no es cierto?, no cambia. En el tema, en este caso del escrito, puede ser Pedro, puede ser Juan, puede ser María, ¿no es cierto?, pero tienen enfermedad, ¿no es cierto? El cáncer, diríamos. Por lo tanto, eso, ¿no es cierto?, está haciendo todo el relato. En torno de esa palabra van a empezar a girar todas las palabras, todos los, diríamos, sujetos, complementos directos, circunstanciales, verbos, etcétera, ¿verdad? Pero actante había sido la palabra, ¿cierto?, madre, la palabra importante que gira, ¿cierto?, perdón, que todos ellos orbitan en torno de este centro. Por eso se lo llama
¿no es cierto?, categoría actante, ¿sí? Me hago una metáfora, compañeros, a ver. Para ser presidente, ¿no es cierto?, de este país, ¿cierto?, hay una sola silla, ¿verdad? No hay dos sillas, hay la silla presidencial. La silla presidencial para mí podría ser entendido como actante, ¿cierto? Y el actor es cuando viene Evo Morales, puede ser Luis Arce Catacora, puede ser Carlos Mesa. Son actores, van a ir cambiando en el tiempo, pero como silla presidencial o como categoría, diríamos, ¿cierto?, del sujeto presidente, ¿cierto?, implícitamente es una categoría actante. El actante no cambia, sino los actores cambian. ¿Se entiende? Entre actante y actuante, ¿no es cierto?, hay dos situaciones. Uno, ¿cierto?, es sujeto que puede modificarse, puede traducirse. En cambio, el actante no, siempre permanece como tal. ¿Ya? Entonces, en los textos, resulta, en los cuentos, hay sujetos, ¿cierto?, actantes ahí, ¿sí?, que no cambian, sino se pueden modificar mediante sus actores, etc. Seguirá siendo el guión, por eso es tan poderoso el guión que hace actuar, ¿no es cierto? Yo tengo un guión, soy director de teatro y digo, a ver, voy a hacer un casting. Quiero que se presenten, no sé, a la señora, no sé, a ver, de 100 años de soledad, a la señora Adubiges, ¿sí? Y me vienen 10 personas, hacen el casting, ninguno le acierta. ¿Por qué? Porque no tienen, uno, la manía de poderse presentar. Por lo tanto, el actante está ahí, ¿cierto? Necesita y demanda, sobre todo, un tipo de sentido que hay que darle. Por lo tanto, 10 personas, 20 personas van a venir, uno entra y dice, ¿no es cierto?, la categoría actancial es como el sujeto escrito en la figura de doña señora Adubiges, así tiene que representarse. Tantas personas que han pasado como actores cambiantes, ¿verdad? Por lo tanto, son actores ellos, ¿no? Entonces, a eso se refiere uno. Otro, la figura de actante es un modelo, dice, en la estructura semionarrativa. Es un modelo, en otras palabras, de superficie donde en su nivel discursivo puede surgir la investidura de muchas maneras, sujeto, animal, cosa, fenómeno, etc. A ver, queremos actuar de osos, siendo personas. Entonces, el guión es eso, actante. El actante nos pide. Nosotros como actores podemos transformarnos, podemos acomodarnos a esa situación, ¿cierto? Y aquí entra el mundo de la mentira. La actuación ya es un mundo de la representación, pero que juega con, ¿cierto?, las veces de, hace las veces de. Y la fabulación es cuando se pierde totalmente la referencia. Me vuelvo animal, ¿no? Me vuelvo, no sé, me vuelvo piedra, estamos fabulando. Y fabular es un arte de mentir, pero de la manera más imaginaria, ¿no es cierto?, para colocarle sentido. Es bonito decir, compañero, siendo presentador de televisión, y cuando está comentando, ¿no es cierto?, en lugar de decir desmiente la persona ante tal noticia, ¿cierto?, podríamos decir, ¿cierto?, se armó, ¿no es cierto?, una forma de fabular, ¿cierto? Se ha fabulado, podría decir, por no decir mentira. Se ha fabulado, se ha imaginado que ha sucedido ese hecho. Por ejemplo, a Pumari, se imaginan de que él es el malvado de todo y por lo tanto se está fabulando. O podrían decir de que es tan verdadero, pero en lo verdadero necesitamos ¿qué? Argumento. Necesitamos fotografías de que él, ¿no es cierto?, estaba haciendo tal cosa. O sencillamente María se comió los huevos, pero necesito saber realmente si
verdaderamente se lo comió los huevos, está haciendo pelear, ¿no es cierto?, a toda la familia, cuando en realidad, ¿no es cierto?, entró el oso y se lo sacó los huevos y se lo comió, o el perro, o el gato, qué sé yo. Alguien, ¿no es cierto?, tiene que describir la verdad, ¿cierto? Mientras tanto se llama fábula, la forma fabulativa, decimos. Muy interesante también, ¿no? A ver, vayamos, pues. Un actante es lo que es su ser, dice, ¿no? Es un ser, en otras palabras, es una esencia, ¿sí? Un actante podría ser, a ver, Pedro de la Biblia, ¿sí? Le niega 3 veces a Cristo, ¿sí? Es todo un ser, ¿cierto? Y de verdad está escrito eso, ¿verdad? Entonces, ¿quién le puede hacer esa representación? Va a ser un actor, ¿verdad? Entrar en su ser. Por eso dicen, para ser actor necesitas involucrarte en el ser de lo que, ¿cierto?, está escrito, ¿no es cierto? Más, decimoslo de nuevo, a ver, un actante es lo que es su ser, ¿no es cierto? Más lo que hace su hacer, que explicita el conjunto de acciones de los actantes que sirven, ¿no es cierto?, para transformar, podría ser, un estado. Entonces, en las narrativas son, en cierta forma, transformaciones de sentido. Es decir, una película, un cuento, todo eso, es todo un mundo de acontecimientos, y cuando hay acontecimientos se transforman. Pero el nivel actancial, ¿no es cierto?, es el sujeto, ¿cierto?, que permanece como tal, ¿cierto?, en figuras incluso de acontecimientos. En la primera relación básica, es la primera relación básica, y se estructura en relación a esta palabrita que hemos hablado, ¿verdad?, en torno del deseo, compañeros, ¿sí?, del deseo. Y el deseo es una fuerza. Foucault lo denomina una voluntad, dice, ¿no? Es una voluntad del deseo, una voluntad de saber, de hacer y de querer. Y de ahí vienen las fuerzas. Por este deseo a veces, no sé, pues existe la violencia. La violencia es también el cúmulo del sujeto deseante, ¿cierto?, que descarga toda su fuerza de voluntad en la víctima o en el víctima o qué sé yo. Hay un grupito de muchachos, ¿cierto?, se reúnen, empiezan a lo mejor, ¿cierto?, a hacer violencia cuando están en grupo. ¿Por qué hay ese fenómeno? ¿Sí? Y cuando están solitos no pasa nada, empiezan a temblar más bien, ¿sí? Y lo mismo pasa no solo con la violencia, sino con el deseo. Un grupito de muchachos, ¿cierto?, le hace agachar a una mujer que está pasando por ahí, a una joven, hermosa dama que pasa por ahí, le están silbando, le dicen unos piropos increíbles, le hacen rojear, como dicen, pero solitos no pasa nada, ¿verdad? Este es la voluntad. El deseo se transforma en esas fuerzas, vamos a decir, y por no decir voluntades, en Foucault vamos a decir sentimientos. Trabaja muy bien Greimas el tema de los sentimientos, y vamos a obrar por este lado. Dice, ¿cierto?, en este tipo de relaciones hay, ¿cierto?, voluntades y deseos. Compañeros, aquí hay un destinador y un destinatario. ¿Qué relaciones hay aquí? Relaciones de comunicación. Pero antes, entre sujeto y objeto, ¿qué relaciones hay, compañeros? Deseo. De deseo. Una relación de deseo, licenciado. ¿Ya? Otros lo van a denominar, compañeros, como relaciones de querer. ¿Sí? Relaciones de querer. ¿Qué es el querer? Son relaciones de deseo. ¿Sí?
hay un sujeto, ¿cierto?, que busca su objeto. Las novelas tratan de eso, ¿no? A ver, por ejemplo, hay un sujeto, Juan, se enamora de Laura, y toda la película, la novela, no sé, la ocurrencia de 120 capítulos trata de eso, cómo le conquista o cómo es obstaculizado. Todo está en torno de las relaciones de deseo. Y la segunda relación va a ser entre destinador y destinatario. ¿Quién es el destinador, compañeros? El destinador es el sujeto, ¿cierto?, que tiene la trascendencia. Por ejemplo, un destinador. ¿Ustedes creen en los destinadores? El destino. El sujeto destinador viene a ser Dios. Gracias a Dios tenemos vida. Otro destinador es la historia. Gracias a la historia, gracias a ese encuentrito que han tenido los papás, seguramente se han conocido en la secundaria o tal vez en la universidad, por alguna situación se han conocido y somos productos de esa historia. Aquí nadie me va a decir, compañeros con greimas, que la vida es planificada. La vida es un accidente, dice. Vaya. A los famosos planificadores de familia, a los planificadores de, qué sé yo, de la sociedad, todo eso, nos dicen, ¿no? Realmente de que debemos planificar, etc. No, señores, aquí viene, ¿cierto?, la vida. ¿Por qué? De tumbo en tumbo viene la vida, de accidente en accidente, de relaciones fortuitas y accidentes, ¿sí? Hay una historia muy interesante, por ejemplo, Justin Gardner escribe respecto del misterio del solitario. Hay un papá, ¿sí?, que vive con su hijo, esto en Noruega, solo por eso, y le pregunta a su hijo Hans, que se llama, papá, ¿por qué no vivimos con mamá? Dice, ¿no? Es que todas las personas hemos venido a este mundo a cumplir nuestros sueños y deseos, dice, ¿no? ¿Y qué demonios es ese deseo que tenía mi madre? Dice, que se fue y nos dejó, dice, ¿no? Resulta de que tu madre quería ser, pues, era tan hermosa tu madre, quería ser una presentadora de televisión, y bueno, pues se fue a Italia, y de Italia a Grecia, algo así, ¿no? Parece esa historia de Marco, ¿no? Y resultado es de que ahí le dice, ¿y cómo es posible de que yo haya nacido? Le dice, ¿no? Tú eres producto de ¿qué? De un accidente, dice. Y también de las fortuitas luchas de la historia, le dice. Muy interesante, miren cómo es. Yo soy producto de ¿qué? Del reventón de la rueda de la bicicleta, le dice el padre. ¿Por qué? Tu abuela, ¿no es cierto?, ha tenido un suceso accidental. Y yo digo, gracias a eso, tengo la maravilla, ¿cierto? Es como sacarse la lotería, la maravilla de vivir en este mundo, de observar, de sentir, de ver los colores, de oler. Es tan impresionante y tan misterioso todavía esta vida que yo agradezco a ese mundo del accidente y le agradezco a ese destinador que se llama historia, dice. ¿Y cómo es eso que yo nací del reventón de la rueda de la bicicleta? En la Segunda Guerra Mundial, Noruega, ahí tenemos los países nórdicos han sido tomados, ¿no es cierto?, por las dictaduras, sobre todo de Hitler, etcétera, ¿no? Estaban tomadas los países. Y resulta de que Auschwitz, ¿no es cierto?, era la persecución a los judíos, pero también, ¿no es cierto?, el control, sobre todo de las economías, estaban en las guerras y las mujeres eran prohibidas, ¿sí? Así como decir, estamos en contienda con Chile, nuestras mujeres son las más víctimas de, ¿no es cierto?, la agresión, podemos decir, de soldados chilenos. Lo mismo se pensaba
¿cierto? En Noruega, de los soldados alemanes, ¿sí? Prohibido, porque había toques de queda, y decía, las mujeres salían, ¿ya? Y las violaban, las mataban, las vejaban, ¿no? Y resultados, nadie reclamaba por los cuerpos. Era triste la vida. La abuela vivía sola porque sus padres habían ido a la guerra y han muerto. Ella era hija mayor, tenía hermanos, y una mañana se levantó, agarró la bicicleta simplemente tempranito, para ir a comprar a la tienda de la esquina una cuadra, dice, ¿no? De pan, para alimentar a sus hermanos. Y resultados de que en ese trajín, ¿cierto?, se reventó la rueda de la bicicleta. Y con tanto temor, cuenta, ¿no? Así, o escuchaba, dice, ¿no? Cuenta la abuela de que se acercó un soldado alemán y otros más, ¿cierto? Seguramente a querer reprimirla, vejarla, violarla y matarla. Con tanto temor la miraba, dice, ¿no? ¿No? Había sido sorprendente. Más bien, el soldado alemán la ayudó, la acompañó a comprar pan, ¿sí? Y lo volvió a dejar, la acompañó en la casa. Y desde esa vez se encontraron a escondidas, dice, por las noches. Se enamoró del soldado alemán que vendría a ser mi padre, ¿sí? Fruto de esa relación, yo nací, le dice. ¿Y dónde está tu padre? Murió en la guerra, siendo también así. Tan tristes nuestras vidas, le dice, ¿no? Tal vez condenados a vivir de que yo siempre he vivido con mi padre, le dice, ¿no? Y tú estás viviendo con tu padre. Miren cómo esas historias nos estremecen. En América Latina es lo contrario. Los hijos siempre viven con las mamás, los papás se van. Pero en el lado contrario, digamos, en la Rusia, etcétera, etcétera, son las mujeres las que se van. Serán porque tienen otro tipo, digamos, de forma de ver. Muy interesante un análisis, ¿no? ¿Sí? Entonces, producto de ello, ¿cierto? Si no hubiese existido el reventón de las ruedas de la bicicleta, que era un accidente, la abuela hubiese comprado el pan, ¿cierto?, de la tienda de la esquina, hubiese vuelto, no había acontecimiento, no había catástrofe, no había, digamos, esa ruptura de la historia, dice, ¿no? Por lo tanto, no se hubieran conocido, no hubiese existido, digamos, ese viraje de la historia. Por lo tanto, yo nunca hubiese nacido. Miren, que vivimos por accidentes, dice. A eso lo llamamos destinador. La historia te destina, compañeros. Te da una posibilidad y por lo tanto es otro Dios, pero más ligado a las historias, a las relaciones, a los acontecimientos, ¿no? Las enfermedades vienen, van, etc. Miren, si no había pandemia, ¿cómo hubiésemos estado en este momento? Tal vez en otras situaciones, pero ¿no es cierto? Ha sido histórico todo esto, ha cambiado nuestras vidas, compañeros, ¿sí? Fruto de eso, no los puedo conocer en vivo y en directo, como dicen, en cuerpo a cuerpo, y ustedes también seguramente cohibidos de muchas cosas, pero también vemos de que nos está posibilitando otro tipo de relación que nos muestra, ¿verdad? A eso llamamos, compañeros, historia, ¿no? Destinador y destinatario. El destinatario es quien se beneficia, ¿cierto?, de todo el acontecimiento, ¿ya? Y en aquí, ¿qué cosa hay entre destinador y destinatario? Hay relaciones de comunicación o relaciones de conocimiento. Aquí dice, está unido al nexo de mandato, y Greimas denomina destinador, aquel sujeto que manda a otro o a cumplir, dice, una determinada misión. El destinador pertenece a un universo trascendente, Dios, familia, comunidad, Estado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sociedad, compañeros, la sociedad nos dice y nos juzga por todo, ¿verdad? Nos observa. Por ejemplo, miren cómo la comunidad y la historia nos dice, el hombre debe trabajar, la mujer en casa. Pero ¿qué pasa a lo contrario?
cuando el hombre está en casa, la mujer trabaja. No, al hombre lo cuestionan terriblemente, lo dicen mantenido, ¿verdad? ¿Prejuicios? No, son, diríamos, códigos sociales, y es una comunidad. Pues. El matrimonio, ¿para qué sirve? Para que la familia legitime. La familia, en última instancia, dice un ok o no un ok. ¿Sí? Entonces, de eso tratan las historias. Hay un ayudante y un oponente. En toda la historia va a haber alguien que ayuda, ¿no es cierto?, a conseguir el objeto del deseo, o alguien que se opone. Por ahí los malos aparecen, ¿no es cierto?, los traicioneros, o también los ayudantes, te hacen el gancho, ¿verdad?, en todo, te ayudan a conseguir sobre todo el título. ¿A partir de qué? Hay un bibliotecario, realmente hay un amigo muy lector y por lo tanto me ha ayudado tanto. Ha sido sobre todo el espíritu tutoriado, ¿no?, que me ha ayudado, y miren, ahora soy, ¿cierto?, comunicador social. O bien, ¿no es cierto?, o por lo contrario, hay barreras en encontrar trabajo, en las búsquedas, etcétera. Es increíble, ¿no? La economía, la crisis, todo eso también son barreras, relaciones de oposición. Aquí hay relaciones de poder, lo político entra, ¿no? Son los sujetos y objetos que hacen posible o no, digamos, los propósitos del sujeto que busca su fin mayor, ¿no? Conseguir, ¿cierto?, el objeto del deseo. Y aquí, ¿no es cierto?, se consolida el modelito, compañeros, a partir de eso, el modelo actancial mítico. Esto no lo describe, ¿cierto?, nuestra expositora en el control, podía haberlo enriquecido, diríamos, ¿no?, el teatro, pero sin embargo, ella tiene una descripción más por Polti, por Vladimir Prop, por Souriau, algo por ahí, ¿no? Son literatos que han contribuido sobre todo este pensamiento, pero Greimas es más rico en el entendimiento sobre todo. Miren, así dice, en aquí entre sujeto y objeto hay relaciones de ¿qué? Compañeros. De deseo, de querer. Sí, de querer. Entre ayudante y oponente hay relaciones de poder. Poder. Entre destinador y destinatario hay relaciones de saber, ¿sí?, de conocimiento. Y entonces viene, ¿cierto?, aquí a constituirse este modelo actancial en un teorema. Aquí dice, hay un sujeto, aquí dice, que busca su objeto. Ahí está la flechita, ¿no es cierto? Hay Juan que busca el amor de Laura, ¿cierto?, cuyo dueño, destinador, cuyo papá o familia de Laura, ¿cierto?, más bien dice, este señor es minero, solo trabaja buscando pepitas de oro. No, yo quiero un empresario. El destinador, el papá, dice, no, señorita Laura, hija mía, tú estás, ¿no es cierto?, destinada a tener un marido, ¿cierto?, abogado. ¿Sí? Entonces, el destinador, la familia, la historia, Dios, qué sé yo, el padre, la familia, destina, ¿no es cierto?, es propietario de ello. Por lo tanto, hay todo un rito, ¿no? Dice, hay un sujeto que busca su objeto cuyo dueño destinador lo tiene destinado para alguien. Ese alguien puede ser también el sujeto como beneficiario, pero dependerá de las luchas, ¿no? Destinatario se llama. En esa relación, alguien ayuda, ¿sí? Aquí tenemos ayudante, ¿cierto?, o perjudica, oponente se llama, perjudica la consecución del objeto del deseo. Aquí, en las historias, la abuela se opone, ¿cómo con él? ¿Qué tal cosa? O se opone la familia, o se opone alguien, o alguien ayuda, ¿no? Puede ser también, digamos, el hermano, la hermana, ayuda, etcétera, ¿no? Le hace el gancho, por lo tanto, aquí hay relaciones políticas, relaciones y tensiones de poder, ¿cierto? Aparece la envidia, aparece la traición, aparece todo fenómeno del amor, aparece todo tipo de sentimientos. Y dice, este programa narrativo, ¿cierto?, según Greimas, lo va a aplicar a la filosofía. Miren,
como en la filosofía, ¿cierto? Es aplicable. Sujeto, ¿no es cierto? ¿Quién es? El filósofo. Objeto es 6 puntos, compañeros. Hay un sujeto, objeto, ¿no es cierto? Destinador, destinatario, ayudante, oponente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no es cierto? Aquí lo llamamos actantes. Toditos estos son actantes, compañeros. Nadie los puede mover si no son estructuras bien establecidas. Los actores sí pueden cambiar. El sujeto puede cambiar. El objeto también puede cambiar. El destinador puede cambiar. Destinatario, etcétera, etcétera. Esto ya es una estructura bien establecida. Actancial, por eso se llama, ¿no es cierto?, modelo actancial, ¿ya? El sujeto es el filósofo, ¿verdad? ¿Sí? Me acompañan, compañeros, a entender esto. El sujeto, ¿quién es? El filósofo. El objeto, ¿qué busca el sujeto con el objeto? Explicar los fenómenos del mundo, ¿verdad? Los problemas del mundo, ¿o no? Todo filósofo busca eso. Destinador, ¿quién es? Para el filósofo va a ser Dios. Dios tiene la providencia. Muy interesante, todo filósofo justifica un origen. Incluso Spinoza, el matemático, tiene un tipo de Dios que dice viene de la geometría. Lo más perfecto en la geometría, que es el triángulo. Por lo tanto, de ahí se origina todo. Por lo tanto, lo llama Dios, ¿sí? Al triángulo. Imagínense, filósofo, su destinador es Dios, destinatario la humanidad, ayudante es el espíritu, ¿no es cierto? El espíritu, ¿cierto? Que la reflexión y la crítica es su espíritu ayudante, le ayuda a entender mejor el mundo. Y el oponente va a ser la materia, ¿sí? Sí. ¿Dónde está la corrupción, compañeros? En la materia. La carne se corrompe, qué sé yo, las comidas, la fiesta, la materialidad implica, compañeros, el mundo de lo mundano, ¿sí? La mundanidad, etcétera. No te permite pensar, ¿sí? Había un cuento muy interesante de una mujer profesional, realmente, cuando tenía grandes sueños de querer a lo mejor interpretar el tema del feminismo. Resulta de que se casa y cuando dice el matrimonio, más bien me ha vuelto ¿qué? Me ha domesticado, se vuelve doméstica, se dedica a los niños, etcétera. ¿Qué hay con sus sueños? Resulta de que la materia le ha absorbido, ¿no es cierto? No le permite pensar, ni reflexionar, ni entrar en crítica, ni buscar. Me arruinó la vida. No tanto en este sentido, sino simplemente cómo, ¿no es cierto?, nuestras vidas están, digamos, miradas a partir de un esquema, ¿no?, de un programa narrativo. Ahora, el programa narrativo nos vamos a ir al marxismo también, puede ir al positivismo, a todo podemos aplicar, incluso a un banco, a un relato de la Caperucita Roja, lo que sea. Nos vamos a ver este programa narrativo, el marxismo. El sujeto, ¿quién es? Es el hombre, ¿sí? Su primer mandamiento del hombre en el marxismo, que es amar al hombre en nombre del hombre. No creen en Dios, ¿sí?, sino en el hombre, ¿no es cierto?, materializado. Forbach ha escrito un libro de la teología a la materia, dice, ¿no?, a la antropología. Por lo tanto, dice, su primer mandamiento, amar al hombre en nombre del hombre. En cambio, en la religión, que es amar a Dios sobre todas las cosas, ¿no?, un idealismo. Entonces, el sujeto en el marxismo va a ser el hombre. El objeto, ¿qué busca este sujeto? La sociedad sin clases, ¿sí? Ahí está el comunismo, el socialismo, eso está buscando, ¿cierto?, en el marxismo. Su destinador, ¿quién es? La historia. La historia, le he dicho, le ha demarcado realmente de que había un tiempo en que no había ni pobres ni ricos y por lo tanto se ha hecho a partir de la generación de la propiedad privada y sobre todo del excedente. El excedente es la madre de la corrupción, la madre del mal, digamos, ¿no?, por el excedente. Ya, entonces, el destinador va a ser la historia, destinatario
¿Quién se beneficia de todo esto? Es la humanidad. ¿Quién ayuda a consolidar toda esta idea? Es la clase obrera. ¿Quién se opone? Es la clase burguesa. ¿Sí? Y el cuadrado semiótico llega, mira cómo hemos trastornado, diríamos, ¿no es cierto?, del cuadrado de Boecio al cuadrado semiótico. Compañeros, voy a comentar simplemente, luego de un video, quiero explicar realmente todo esto. Es interesante. Miren, el cuadrado semiótico aparece con la teoría de la verdad, la mentira, ¿sí?, la falsedad y el secreto. Interesante. Y se trata de lo siguiente. Aquí está el ser, ¿sí? En todo el lenguaje, en los conceptos, etcétera, hay una esencia. A ver, yo te digo, te amo. Y la mujer le pregunta, ¿me estás diciendo de verdad o te estás burlando? No, de verdad te estoy diciendo que te amo. Y la mujer empieza a dudar, empieza a poner, ¿me habrá dicho desde su esencia, desde donde siente? ¿O simplemente me ha dicho como el político, bla, bla, bla? Me ha charlado nomás. Pero hay charlas que parecen verdades, ¿verdad? Como dicen, hay falsedades que parecen verdades y hay verdades que parecen falsedades. Ya tenemos el conflicto a partir de ello, ¿no es cierto? El ser es lo verdadero, lo esencial. El parecer, ¿no es cierto?, simplemente es la apariencia. Pero ambas cosas construyen la verdad. Aquí ponemos el ejemplo. No solo tienes que ser abogado, sino tienes que parecer abogado. ¿Sí? ¿Se entiende, compañeros? A eso lo llamamos verdad. No solo tienes que ser médico, ¿sí?, sino tienes que parecerte médico. ¿Y cuándo se rompe toda esta relación? Cuando unos charlatanes aparecen vestidos solo de guardapolvos, parecen médicos, pero no son, porque no tienen ser. O lo contrario, aparecen pseudo humildes, ¿cierto?, que saben todo, ¿cierto?, pero que nunca pretenden, ¿cierto?, ni siquiera opinar, hablar, hacerse ver y representar. Por lo tanto, aquí está el mundo, por ejemplo, ¿han leído esta historia? Perdón, este título no me recuerdo bien en completo. Robinson Crusoe, ¿sí? Vivió solo. ¿Y por qué vivió solo? ¿Y cómo lo entendemos a esta historia? El ermitaño. Y para poder entender de que el hombre también puede a lo mejor resistir lo social, no siempre es social. Hay personas así como Robinson Crusoe, ¿no? Entonces, ¿han visto la película Náufrago? ¿Sí? Ha empezado a inventar su propio, qué sé yo, sujeto acompañante para poder hablar, ¿no? Wilson, ¿sí?, su pelotita en una isla, ¿cuántos años ha estado ahí? Entonces, imagínense, ese mundo también es de los misterios, lo místico. Hay mujeres muy místicas, no dicen ni sí ni no, solo te miran nada más. Es increíble. Hay hombres de la misma forma, místicos, ¿sí?, solo te miran. No sé si te han dicho sí o no. Es terrible la misticidad, lo oculto, ¿verdad? Y dentro de su contradicción, miren, aquí tenemos ser, aquí no ser, parecer, no parecer. Entre ser y no parecer está el secreto. Es, pero no parece, decimos, ¿verdad? ¿Se entiende? Aquí estaba, ¿no es cierto?, qué sé yo, Ulises, ¿sí?, siendo un rey, volvió como mendigo,
No quería que nadie lo sepa. Era un sabio, pero nadie quería que sepa. Viene como un mendigo a pedirse pan, barbón, etcétera, etcétera. Interesante. Los secretos son interesantes. En la novela que les comentaba de Justin Gardner, el secreto que guardaba, ¿no es cierto?, el padre de Hans, cuando le dice, tu madre se fue a buscar su deseo, ¿no es cierto?, le decía en el fondo, ella volverá. ¿Cuál es el secreto?, le decía. Es una mujer tan bella, y las mujeres muy bellas tardan mucho en conocerse a sí mismas. El día en que ella se mire al espejo y se conozca realmente de que es ella, volverá recién. Y de verdad la belleza, ¿cierto?, es una apariencia. No nos permite penetrar más allá de lo que aparece en el espejo. Y el día en que se envejezca, ¿sí?, se conocerá realmente de que es ella y nos buscará, le dice, ¿no? Para entonces tú ya serás una persona mayor, le dice. Muy interesante, muy bonito, tu filosofía y literatura. En este otro eje, aquí el parecer y no ser. ¿Qué es eso? Mentira. Parece, pero no es. Parece médico, pero no lo es. Por lo tanto, ¿qué está haciendo? Mentira. Hay tantos mentirosos en el mundo, la televisión, ¿sí? Podemos destacar eso. Y entre no parecer y no ser está la falsedad, la demasiada falsedad, ¿sí?, que es agresiva. Y toda esta relación tiene mucho que ver en el criterio de qué es la realidad, qué es lo verdadero, qué es lo real. Y a partir de un videíto, compañeros, los voy a explicar, ¿no es cierto?, en qué medida ustedes pueden traducir, ¿no es cierto?, e interpretar un análisis. Quedaremos aquí, nos daremos un break, ¿ya?, de 15 minutitos, ¿ya?, y vamos a tratar de salir el día de hoy con este tema, ¿ya? Licenciado, la primera diapositiva podría ponerla solo para darle una mirada. Gracias. ¿Está? Sí, está. Me No, dice, licenciado. ¿cuál? Componentes semánticos del sentido. Esta. Por favor, sí. Gracias. Ya. Muy bien, entonces en 15 minutos nos volvemos a ver, ¿ya? Muy bien, vamos a tomar un vasito de agua. ¿Qué es la realidad? Es muy difícil responder. Atentos en esto. ¿Qué es la realidad? La realidad es, en verdad, la suma de interpretaciones que se hacen sobre lo fáctico que ocurre. Por ejemplo, en 1492 Colón llega a América. Ese es un hecho, es fáctico, es un hecho. Ahora, es real, pero hay tantas interpretaciones alrededor de ese hecho que se crean distintas realidades. El hecho ya no es el mismo. El hecho es el hecho según qué ideología lo mire. Lo mismo ocurre en la realidad de todos los días. Ocurre algo y hay diferentes miradas ideológicas que lo interpretan. Y la realidad se nos pierde. ¿Cuál es la realidad? La realidad va a ser la de la mirada más poderosa que mire ese hecho y pueda imponerlo a los demás. De aquí que los monopolios luchen tanto por ser cada vez más poderosos y mayoritariamente más poderosos. Porque si todos los puntos de vista son míos, entonces es muy fácil. La realidad va a ser mi punto de vista. Y esto es lo que sabía Jacques Foster Kane. Si yo vendo más diarios que todos, yo voy a poder imponer en la realidad mi punto de vista. Esto es, entonces, lo que llamamos una voluntad de poder imponer los deseos
del poseedor de los medios de comunicación sobre la población. Y esto es lo que quiere hacer Charles Foster Kane. Charles Foster Kane quiere darse una prueba de su propio poder a sí mismo. Entonces quiere imponer a su mujer como gran cantante de ópera. Le alquila un gran maestro de ópera y va a enseñarle cómo se canta una ópera. Some people can sing, some can't. Impossible! It's not your job to give Mrs. Kane your opinion of her talents. You're supposed to train her voice, Signor Battisti. Nothing more. Please sit down and continue the lesson. But Mr. Kane, Please. but I will be the laughing stock of the musical world. People will think that People will think. You're concerned with what people will think, but perhaps I can enlighten you, Signor Battisti. I'm something of an authority on what people will think. Justamente esta película es tan importante y es tan inteligente porque enhebra y desenhebra los artilugios del poder mediático. Este hombre cree que lo tiene todo como para modelar la realidad según sus deseos. Y aquí otra definición de los medios de comunicación, valga la rima, modelar la realidad según quienes los poseen. Entonces, prepara la ópera, la Chicago Opera House, y se apura por terminar el proyecto. El maestro italiano está furioso porque la chica Susan Alexander no pega una nota y todo transcurre en medio de un gran nerviosismo. ¿A dónde va a conducir esto? Va a conducir a la noche del estreno, en la cual Susan Alexander va a tener que estrenar la ópera Salammbô en el Chicago Opera House, y va a llegar un momento en que va a tener que cantar un aria terrible que termina con una nota muy aguda, pero muy aguda, a la que seguramente, y para su desgracia, ella no va a llegar. Volvemos. 3. Creación de lo real, creación de sentido. El drama, incluso la tragedia, se va gestando, y esto es lo que hace que la película sea tan fascinante. El poderoso Charles Foster Kane va advirtiendo que acaso no va a poder imponer sus deseos a la sociedad, que el mundo de la ópera es demasiado complejo y que él no lo conoce, que hubiera sido más fácil intentar otra cosa, ya vamos a decir cuál. Entre tanto, Susan Alexander se mata trabajando, ensayando, pero no vemos que ella vaya a lograr un éxito, y eso angustia al espectador, como por supuesto angustia mucho a la pobre Susan. Entre tanto, Charles Foster Kane va adquiriendo un aspecto trágico, va dejando su alegre papel populista de muchacho exitoso, director de un diario como The Inquirer, y va cambiando su postura porque va advirtiendo que la realidad, en verdad, es más áspera y más dura de lo que él creía. Eso es algo que aprendemos todos a lo largo de nuestra vida. Las paredes de la resistencia de lo real son muy duras y difícilmente se pueden atravesar a veces. Esto es lo que va viendo Charles Foster Kane. Susan Alexander, y esta es su tragedia, se da cuenta que es un objeto en manos de la ambición de Kane, que a Kane le importa poco lo que ella quiera, lo que ella sea, lo que ella llegue a ser, que quiere utilizarla para imponer su voluntad de poder, sus deseos, su ambición. Y así es como ella se siente parte de esas ambiciones, pero no se siente querida ni mínimamente por ese hombre, que es su hombre al fin y al cabo. Se siente un instrumento dentro de sus sueños de poder. Finalmente, se estrena la ópera, llena de gente, el Chicago Opera House, lleno de gente, desborda de gente, y suena la música de Bernard Herrmann, que es magnífica, y empieza su aria Susan Alexander, y no llega a la nota, por supuesto, llega mal, llega desafinada.
termina la ópera y el público apenas si aplaude, casi por cortesía o por compromiso con Charles Foster Kane, y él, desesperado, se levanta en su palco y empieza a aplaudir. Pero al final queda solo, aplaudiendo, solo. Se da cuenta y ahí ve su completo fracaso. La realidad le presentó excesivas resistencias. También el público muy especial de la ópera. El público de la ópera es un público difícil, porque es un público que sabe mucho de ópera. Yo creo que Charles Foster Kane hubiera debido hacer triunfar a su chica en Hollywood, por ejemplo, en Broadway, con cosas un poco más livianas, pero el intento estaba a la altura de su egolatría y quiso que triunfara, nada menos que en una ópera terriblemente difícil a la que esta pobre niña no pudo enfrentarse. Y lo llevó a la derrota, a él y a ella. Los dos fueron a la derrota. Y bueno, este es el momento más trágico de esta película, el momento más emocional, aunque hay otros momentos emocionales, pero un gran momento. Bueno, volvemos. Bien, aquí hemos podido a lo mejor apreciar un pequeño pasaje respecto de cómo se construye sobre todo las verdades, cómo se representa la realidad. Y esta escena, lo llamaremos, ¿no?, de la película de El Ciudadano se llama, ¿no? Es un análisis interesante que hace sobre todo este investigador argentino, ¿ya? Feisman se llama, ¿no? Y resulta de que para mí va a ser a lo mejor uno de los elementos importantes para entender, compañeros, dónde se construye y cómo se construye la verdad. Y la verdad va a ser, según Greimas, la producción del sentido. Todo lo que pueda surtir como una condición de producción de sentido se vuelve verdad. En cambio, el positivismo construye la verdad a partir de la materialidad y de la cuantificación. Es verdad en la medida en que se cuantifica, ¿verdad? O sencillamente se representa a partir de cuadros estadísticos, etc. Esa es la verdad. Pero ahí no podemos encontrar a lo mejor formas bien sutiles de manipulación también de los datos. O sea, la estadística ha servido y sirve para poder manipular en cierta forma representaciones de datos. Es un arte también en este caso, ¿no? Y todo ello nos va a llevar directamente a lo que es, nuevamente volvemos a nuestro cuadrito, ¿ya? Un momento, vamos a volver a Greimas, ¿ya? Y su análisis para Greimas va a ser de otro modo. A ver, lo vamos a... Nos habíamos quedado acá, ¿sí? El cuadrado semiótico dice, ¿cierto? La verdad se construye en la relación del nombre y su esencia. Yo digo la palabra casa tiene que contener, ¿cierto?, ese objeto casa, cierta esencia, cierta referencia, y ahí está la verdad. Tiene que haber una especie de correspondencia, decimos. Y la mentira se construye en función de siempre apariencias, ¿cierto?, de un no ser. Las apariencias son, ¿cierto?, en aquí podemos hablar en el campo de la comunicación del espectáculo. El espectáculo es todo un mundo de pareceres, pero carente de esencias. Y por otro lado, hablamos de el secreto. El secreto
pueda abundar, sobre todo para guardar y salvaguardar también ciertos saberes. Aquí, ¿cierto? En el comportamiento, a ver, ¿qué es la discreción, compañeros? A ver, ¿saben qué es la discreción? Nada. Callado, Lick. Tenemos que tener una ética del silencio. En la medida, hay cosas que no se pueden decir. Le cuentas algo tuyo a alguien, te denuncia por las redes sociales, ¿no? Todo el mundo, ¿cómo se siente ese compañero? Increíble. Entonces no hay discreción. La discrecionalidad es todo un valor ¿de qué? De la categoría de lo secreto, del ser y no parecer. Y también, ¿no es cierto?, de las ambivalencias, el mundo de las ambivalencias. Hago o no hago, esto, lo otro, digo una cosa y hago otra cosa, ¿no? El no parecer, no ser. Entonces, resulta de que aquí se van tejiendo las grandes traiciones, etcétera, ¿no? Para Greimas. Principales fuerzas temáticas que ha ido tejiendo va a ser el amor, dice, sexual, familiar, la amistad, la responsabilidad, la moral, la cura de almas. El fanatismo religioso, político, deportivo, la codicia, la avaricia, el deseo de riqueza, el lujo, el placer, la belleza, la honradez. Ahí tenemos la autoridad, el orgullo, la envidia, el celos, odio, el deseo de venganza. Ahí tenemos la curiosidad, ¿no? Por otro lado, el patriotismo, el deseo de trabajo, la vocación religiosa, científica o artística, viaje, ¿no es cierto?, el negocio, vida militar o política. Todo eso son principales fuerzas, entonces son deseos que están moviendo, están tensionando. Necesidad de reposo, paz, libertad, miedo a la muerte que nos tiene tensionados, el pecado, ¿cierto? El remordimiento, la enfermedad, todo ello, ¿no? Dolor a la miseria, enfermedad, miedo al tedio, ¿cierto? Pérdida de amor, temor a la desdicha, al envejecimiento, al más allá, la muerte, etc. Todas estas fuerzas temáticas, ¿sí?, van a hacer funcionar el universo de los deseos y tejen relatos, ¿ya? El análisis de la lectura del relato, compañeros, para terminar, quiero sobre todo compartir análisis, sobre todo de un graffiti. Miren, aquí dice, ¿sí?, análisis y lectura del texto, según Greimas. Dice lo siguiente: el divertirse es un pecado, que Dios me perdone. Esto estaba inscrito al borde de la pared del cementerio, ¿ya?, municipal. ¿Ya? Y resulta lo siguiente: descripción de las unidades de contenido. El graffiti, dice, en su respectiva lectura presenta dos enunciados implícitos, de la cual tomamos las partes separadamente para su respectivo análisis. Primer enunciado: el divertirse es un pecado, es el primer enunciado. Que Dios me perdone es otro enunciado. Son dos enunciados. Uno por uno vamos a analizar. Aquí dice, en este primer enunciado significamos que es una expresión de juicio de valor que prohíbe la diversión. Además, es un término regentado por lo religioso como un acto negado y negativo, ¿sí? Aquí estamos en el primer enunciado, ¿verdad? Nos vamos al siguiente. Seguimos. Segundo enunciado: que Dios me perdone. En este segundo enunciado se puede identificar la súplica de piedad y se dirige a un sujeto, Dios Todopoderoso. Solo Dios, como ser supremo, puede perdonar, ¿no? En el primer enunciado, el divertirse es un pecado, dice, ¿no? Término isotópico, sobre la isotopía de
diversión, está girando todo el enunciado. Y la semántica viene a ser, es un término que se hace referencia a una forma creativa de usar el cuerpo y la mente, ¿cierto?, para sentirse mejor sin tomar mucha importancia las normas, reglas morales y jurídicas. En el segundo enunciado, aquí dice Dios, que Dios me perdone, dice, ¿no? El término isotópico, ¿cierto? La isotopía va a ser el perdonar, ¿sí? Es el término del actante, como decimos, ¿verdad? Su semántica es un término que significa la súplica por una transgresión a la norma, las reglas morales y jurídicas. Por lo tanto, hay dos partidas, ¿no?, en un enunciado compuesto. Y esto nos va a llevar, según Greimas, a este análisis. Ya, aquí falta, compañeros, una rayita, ya. Sin embargo, es lo siguiente. En esta bipolaridad de las isotopías podemos encontrar contradicciones en la totalidad de la frase. Sin embargo, es necesario averiguar sus razones para este cometido. Es menester someter esta contradicción en una lógica analítica del cuadrado semiótico que sugiere Julen Argirdas Greimas. Sustituyendo los términos en el primer enunciado tenemos la isotopía diversión. Diversión como elemento, como palabra isótopo, ¿no?, o isótopa central, ¿cierto?, como actancial, diríamos, le ponemos en análisis. Diversión, lo contrario que es seriedad. Aquí lo contradictorio va a ser no seriedad, y la no seriedad saben que es pecado, y la no diversión es responsabilidad. Por lo tanto, entre diversión y pecado se implican. Entre seriedad y responsabilidad hay una implicación. Contrarios y subcontrarios, ¿no? Aquí este cuadrito nos va a dar la posibilidad de entender lo siguiente. Inciso A, diversión y seriedad, ¿no es cierto? Esos dos elementos contradictorios son términos, ¿no es cierto?, y tienen sentidos contrarios, ¿no ve? Aquí tenemos contrarios. Aquí responsabilidad, etcétera. Estamos traduciendo simplemente, ¿no? Son términos y sentidos paradójicos, es decir, son contradictorios, ¿no? Entre pecado y diversión, seriedad, etcétera, son términos que se implican, ¿cierto? Y todito el cuadrito estamos vaciando a esto. Y resulta de que cada cuadrito va a ser interpretado en este sentido. Aquí, entre contrarios, la diversión y seriedad no pueden ser parte constitutiva de una frase, ya que sus significados son contrarios y anulan cualquier entendimiento humano. Se entiende de otra manera, ¿no? En otras palabras, no puede haber esas contradicciones. La afirmación es, diríamos, enfrentada por una negación en este término, ¿no? Entonces, la frase es una construcción ambigua, ¿sí? Que se asemeja al sofisma. Una frase puede estar hábilmente construida como aparente verdad, ¿sí? Y por tanto, la lógica del lenguaje presenta una coherencia entre los distintos términos, la cual fortalece su expresión y sentido del discurso. Por ello, la frase expresa credibilidad y, ¿cierto?, veracidad, implicado entre pecado y diversión y diríamos, seriedad y responsabilidad, ¿no? Y por último, los subcontrarios, los términos que tienen términos eufemísticos. ¿Qué es eufemístico? Que hace las veces, ¿cierto?, en lugar de decir privatización, digo capitalización, ¿no? Entonces, eufemismos son esos, ¿no?, palabras disfrazadas. En este eje, los significados de los términos son derivados, manipulados, forzados, diríamos, conexionados, ¿no? Intencionalizados, perdón. En un sentido se construye aparentemente
¿cierto? La verdad. La verdad es una, digamos, vestidura, ¿cierto? Puede ser entendida así como lo aparente. ¿Cómo construimos lo aparente? Y en conclusiones, simplemente, en el primer eje del clasema, la diversión es una manifestación espontánea, ¿no? En el clasema, en el segundo, diríamos, ¿cierto? Enunciado, el eje expresa la responsabilidad como diversión en un solo sentido, es decir, en se muestra la compatibilidad y coherencia en el sentido. Entonces, en síntesis decimos, este enunciado, este graffiti, ¿cierto?, que estamos analizando esto, el divertirse es un pecado, que Dios me perdone, tiene todo una paradoja, no tiene, ¿cierto?, coherencia lógica, pero sin embargo se va construyendo a partir, ¿cierto?, de sus elementos de contradicción en ese cuadrito, ¿cierto?, otras formas de intención. El divertirse, ¿qué es el divertirse? Es todo un libre, diríamos, una libre disponibilidad de la moral, ¿cierto? Que Dios me perdone. Y pareciera reprimirse también en el fondo, ¿no? Y hay palabras, hay enunciados en ese sentido, y hay cuentos, ¿cierto?, que entran en paradojas, etcétera. Se pueden ir analizando así, ¿cierto?, una cantidad de, diríamos, enunciados de la televisión, a lo mejor relatos orales, escritos, o podrían ser, diríamos, históricos, etcétera, etcétera. Entonces, compañeros, es un pequeño ejemplito. Creo entender de que por el factor tiempo, ya, simplemente esto lo van a tener como referencia para algún análisis. Con esto estaríamos concluyendo, compañeros. Nos vamos a exceptuar de hacer un análisis de contenido porque es amplio. Necesitamos derivar sobre todo sus tres ejes, ¿cierto? Relaciones de poder, relaciones de saber, relaciones de poder, a partir, diríamos, de los ejes sémicos, y también Greimas utiliza, sobre todo en el análisis del relato, sus elementos de dinámicas, diríamos, en cuanto a sus categorías actanciales, y se vuelve amplio, compañeros, que nos correspondería a lo mejor tener toda una semana con Greimas. Y lo más básico, he tratado de demostrar de que, por ejemplo, el ciudadano X, ¿no es cierto?, nos está diciendo de que las verdades se construyen a partir de la posibilidad del ejercicio político, del poder. En ese eje de las relaciones del poder, sí se puede ir ejerciendo, diríamos, racionalidades e irracionalidades en ese ejecito. Para mí, lo más importante, lo mejor, es dotarles en un análisis de contenido, ¿ya?, en un análisis semiótico, este cuadrito, ¿sí?, cómo descubrir falsedades, cómo descubrir a lo mejor verdades a partir de las relaciones y los ejes que se dicen. Oraciones, noticias, enunciados, etcétera, se pueden ir sometiendo a este análisis. Compañeros, este documento yo los voy a hacer llegar, lo voy a subir al Classroom, entonces para que lo puedan estar leyendo, estudiando, y bueno, los conceptitos básicos. Y el día de mañana voy a priorizar, compañeros, en el entendimiento básico sobre el mito, y bueno, con esto estaríamos concluyendo, compañeros, este tema. Ya. Bien, ¿alguna duda o pregunta, compañeros, hasta acá? Licenciado, buenas noches. ¿Podría hacer una pregunta? Sí, claro. Bueno, respecto a las relaciones de los modelos actanciales que nos presentaba hace rato,
por ejemplo, usted ponía el ejemplo de un padre que se opone a la relación de su hija, ¿no? Entonces, en este caso, el oponente y el destinador ¿podrían ser la misma persona o Sí. siempre tienen que ser diferentes? No, puede ser el beneficiario, puede ser el sujeto que busca, ¿cierto? También puede ser otra persona, ¿sí? Pero por lo general, ¿cierto? Siempre tiende a que el sujeto que busca su objeto se consolide, ¿cierto? Y a partir de unas reglas y de unos axiomas, así como las matemáticas, yo los sé realizar, pero es un avance bien largo, como les digo, compañeros. La torrecita, así como decimos, la B volcada se llama junción, y la otra B, la V, como lo llamamos, es disyunción. ¿Qué quiere decir? María ama a Pedro, digo, en ahí hay relaciones de junción, porque lo tiene así dicho, ¿no? Ahora, cuando dice Pedro desea, ¿no es cierto?, amar a María, ahí hay, ¿no es cierto?, relaciones de separación, de junción, perdón, de disyunción. ¿Por qué? Simplemente es un deseo y tiene que conquistarla, buscarla todavía. Por lo tanto, se consolidan estos modos, diríamos, de junción, disyunción, y hay muchas categorías que utiliza. Entonces, eso es lo más básico, compañeros, que los estoy dando por el factor tiempo, también decimos. Si nos tomamos el día de mañana una proyección de Greimas a su nivel, diríamos, de programa narrativo, compañeros, creo que ya no voy a salir con Lévi-Strauss y nos quedaríamos ahí. Pero yo quiero también la otra parte, sobre todo sobre el análisis del mito, tener presente sobre todo en algún modelito de análisis, sobre todo en la comida, la culinaria, sobre todo a partir, digamos, de su ejemplo que hace en lo crudo y lo cocido, ¿no? Lévi-Strauss. Quedaremos ahí, o si es que me he dejado entender, Danelei. No, muchas gracias, licenciado. Me ha quedado mucho más claro. Gracias, licenciado. Bien. Licenciado, por favor, si es tan gentil, todas las diapositivas de estas dos clases que realmente han sido muy interesantes, le agradecería que las pusiera dentro de nuestro material para poder bajar y tener para poder leer. Gracias. Sí, lo vamos a poner. El día de mañana ya van a tener todo. Simplemente un temita corto. Lo voy a hacer un poquito más corto. Sobre el mito, eso, ¿no es cierto? Lo vamos a evaluar el día jueves. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Ya? Bien, quedaremos, compañeros, acá y, bueno, buenas noches. Les deseo lo mejor. Ya, cuídense y... Gracias, Lick. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Lick. Hasta luego, licenciado. Que tenga un buen descanso.